A las 2 de la madrugada, el teléfono de Callum Marek vibró con un sonido que rasgó el silencio de su modesto apartamento en el centro de Sevilla. Había caído dormido sobre su desgastado sofá, la televisión encendida sin volumen, una cerveza medio vacía sobre la mesa de café. El número que aparecía en la pantalla era desconocido, y su instinto le dijo que algo estaba mal. «¿Hola?», contestó con la voz entrecortada, aún arrastrando el sueño. Una voz femenina temblorosa y quebrada surgió del otro lado. «Por favor, necesito que vengas», dijo ella, como si cada palabra fuera un hilo del que dependiera su vida. Callum sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en ese tono lo golpeó directo en el corazón, despertando memorias que creía enterradas tras la muerte de Rosalind, su esposa, hace 4 años. La soledad, el miedo, la desesperación, todo volvió de golpe. «Creo que tienes el número equivocado», intentó explicar, pero las palabras le parecieron vacías. «No quiero estar sola», susurró la mujer. «Por favor, ven». Callum no entendía por qué su instinto lo empujaba a levantarse de inmediato. Su hija Hazel, de 10 años, estaba durmiendo en la casa de su amiga Pilar esa noche, y aún así, sin pensarlo 2 veces, agarró sus llaves y salió al frío de Sevilla. Las calles vacías, iluminadas por los faroles amarillos, parecían observarlo mientras conducía su viejo Ford por avenidas silenciosas. La ciudad dormida contrastaba con la tormenta que comenzaba en su interior. El Hospital Universitario Virgen del Rocío estaba desierto, salvo por las luces fluorescentes que reflejaban un brillo casi fantasmal en los pasillos. Siguiendo el instinto, Callum subió al 3er piso y encontró la habitación 3-2 ligeramente abierta. Dentro, una mujer de cabello cobrizo y mirada intensa parecía aún más frágil de lo que las palabras podrían transmitir. «No soy James», dijo él, sintiendo que debía explicarse, «pero escuché que estabas asustada, y no podía no venir». Ella soltó una risa rota, una mezcla de gratitud y amargura. «Soy Vivian Marlowe», dijo. «Parece que el universo me envió un ángel guardián en lugar de un ex inútil». El nombre hizo que Callum recordara titulares de prensa: Marlowe Comunicaciones, un imperio de telecomunicaciones, muy distante de su mundo de taller y motores. «James me dejó hace 3 semanas», continuó Vivian. «Llamé al teléfono equivocado. Fue un error, pero supongo que el destino quiso que alguien viniera». El doctor entró en ese momento, con una presencia imponente y segura. «Vivian, los resultados son complicados», dijo. «Necesitamos ajustar el tratamiento inmediatamente». Callum sintió el peso de la situación. La mujer frente a él luchaba contra leucemia mieloide aguda, y él estaba allí, un mecánico de barrio, sin experiencia alguna en hospitales ni en estrategias de poder corporativo, sosteniendo su mano. «Me quedaré», dijo finalmente, «mientras me necesites». Esa noche, junto a la cama blanca, 2 vidas distantes se cruzaron, un padre soltero que solo quería proteger a su hija y una heredera que enfrentaba la posibilidad de no sobrevivir. Sin saberlo, habían comenzado una historia que cambiaría sus destinos. Al amanecer, Vivian sobrevivió a la noche crítica y pidió el número de Callum, esta vez con intención. No era un error de llamada, era un acto consciente, ella quería que estuviera a su lado. 3 días después, un coche negro apareció frente al taller de Callum. Un hombre de traje caro se acercó y le entregó un sobre con su dirección. Vivian quería verlo al día siguiente. Dentro de Callum, una mezcla de curiosidad y preocupación se agitaba. El dinero ofrecido por simplemente estar a su lado, 1 millón de euros, era tentador, pero había más en juego: Hazel y la integridad de su propia vida. Esa tarde, Callum habló con Hazel en su pizzería habitual, tratando de explicar la situación, ayudar a Vivian, aparecer juntos en público como compañeros, sin comprometer su amor por su hija. Hazel, con su mirada penetrante y sonrisa de dientes separados, parecía medir cada palabra de su padre.
¿Entonces vas a pretender ser su novio? Preguntó ella. ¿Eso es mentir? Callum asintió con suavidad. Sí, en parte, pero hay veces que una mentira puede proteger a alguien que necesita ayuda. El primer lunes, Callum se adentró en el mundo de Vivian, ropa de diseñador, protocolo, reuniones corporativas. La ciudad de Sevilla se desplegaba ante ellos como un escenario, calles empedradas, plazas iluminadas, el reflejo del Guadalquivir sobre el puente de Triana mientras caminaban hacia la Marlow Tax Center. En la sala de juntas, los ejecutivos observaron al mecánico de barrio junto a la CEO en tratamiento. Su presencia no solo era un acto de apoyo, sino un mensaje: Vivian no estaba sola. La tensión se palpaba en el aire. Westfield, con su mirada de tiburón, no dejaba de evaluar cada movimiento de Callum. ¿Cuál es su rol exacto?, preguntó Westfield con desprecio. Estoy aquí para apoyar a Vivian en lo que necesite, contestó Callum firme, mirando directo a los ojos del antagonista. Ese gesto silencioso fue suficiente para que Vivian le apretara la mano, un mensaje sutil de gratitud y aviso: habían entrado en un juego que no permitiría errores. Las semanas siguientes consolidaron un vínculo inesperado: visitas al hospital, apoyo en reuniones, la adaptación de Callum al mundo corporativo y la resiliencia de Vivian frente a su enfermedad y al mundo que la esperaba. Hazel, por su parte, comenzaba a ver a Vivian no como una figura lejana y rica, sino como alguien que realmente se preocupaba por ella. El primer capítulo cerró con un hecho innegable: lo que comenzó como un acuerdo de conveniencia estaba empezando a transformarse en algo mucho más profundo. El destino, que había marcado aquella llamada equivocada, estaba apenas comenzando a tejer sus hilos. El sol de Sevilla se filtraba entre las persianas del apartamento de Callum, pintando líneas doradas sobre el suelo gastado de madera. Hazel aún dormía, ajena a los movimientos que estaban a punto de cambiar su rutina. Callum, con el sobre negro de la mansión Marlow en la mano, respiró hondo. Era lunes, y la primera reunión con los ejecutivos de Marlow Comunicaciones prometía más tensión de la que jamás había enfrentado. Vivian lo esperaba frente a la entrada del edificio, su cabello cobrizo brillando con la luz de la mañana, su rostro pálido pero decidido. Llevaba un vestido elegante color esmeralda que contrastaba con la austeridad de las paredes de cristal del centro corporativo. Su mirada, intensa y directa, encontró la de Callum. «¿Estás listo?», dijo, con una mezcla de desafío y complicidad. «¿Listo o no? Aquí estoy», respondió él, ajustando la chaqueta sencilla que había comprado para pasar desapercibido entre los ejecutivos. El ascensor los llevó al piso 12, donde la sala de juntas estaba lista para recibirlos. Westfield ya estaba allí, su postura perfecta, su expresión calculadora. Al ver a Callum, una ceja se arqueó. «Entonces este es el famoso ángel guardián», dijo, con un tono que mezclaba desdén y curiosidad. Vivian no respondió. Solo tomó la mano de Callum discretamente, como un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Los ejecutivos comenzaron la reunión, hablando de contratos, expansiones y nuevas estrategias de mercado. Callum escuchaba atento, tratando de entender cada término, cada gesto, cada mirada cargada de intención. De repente, Westfield se levantó, dejando a todos en silencio. «Vivian, necesitamos discutir el acuerdo que firmaste con la competencia», dijo, con una sonrisa fría. «¿Y tú, señor Merrick, tienes alguna experiencia en el manejo de crisis corporativas?». Callum tragó saliva. Sabía que no estaba preparado para esto, pero algo dentro de él se encendió. La protección de Vivian, su vulnerabilidad y la injusticia de Westfield despertaron un coraje que ni él mismo sabía que tenía. «No», admitió con sinceridad. «Pero estoy aquí para apoyarla en lo que necesite. Y eso incluye enfrentar esto junto a ella». Vivian lo miró con gratitud, y por primera vez, un destello de sonrisa iluminó su rostro. Westfield frunció el ceño.
No era un simple mecánico, había una determinación en esos ojos que desafiaba cada protocolo corporativo. Al terminar la reunión, Vivian pidió a Callum que la acompañara al hospital. La leucemia había cobrado fuerza durante la noche y necesitaba un chequeo urgente. En el camino, las calles de Sevilla despertaban lentamente, los vendedores de flores, los cafés llenos de aroma a pan recién horneado, los transeúntes cruzando plazas adornadas con naranjos. Todo parecía normal, pero para Callum y Vivian, cada paso estaba cargado de tensión y emoción. En la habitación, el doctor informó que Vivian debía iniciar un tratamiento más agresivo. Callum tomó su mano, y sin decir palabra, prometió estar allí en cada momento, aun cuando la enfermedad se volviera más feroz. Vivian, acostumbrada a la frialdad de la alta sociedad, sintió algo que nunca había experimentado, confianza genuina, sin máscaras, sin intereses ocultos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Callum aprendió a manejar agendas, reuniones y protocolos que jamás había imaginado. Vivian descubrió la fortaleza de un hombre que no solo la acompañaba, sino que también la desafiaba a enfrentar la realidad sin temor. Una tarde, mientras caminaban por el puente de Triana, la tensión entre ellos se transformó en un instante de vulnerabilidad. ¿Sabes?, dijo Vivian, apoyando su cabeza en el hombro de Callum. Nunca imaginé que alguien como tú pudiera entrar en mi mundo y cambiarlo todo. Callum la miró, sus manos entrelazadas con las de ella. Y yo nunca pensé que una llamada equivocada pudiera salvarme del vacío que sentía desde hace años, respondió con voz firme, pero cargada de emoción. Ese momento, suspendido entre el sonido del río y el murmullo de la ciudad, consolidó un lazo que trascendía lo profesional. Era algo más profundo, algo que ni los muros de la mansión ni las intrigas de la empresa podían romper. Pero el mundo de Vivian no estaba hecho para momentos tranquilos. Westfield, consciente de que su influencia sobre ella disminuía, comenzó a tramar un plan para desacreditar a Callum. Sus aliados empezaron a filtrar rumores sobre la relación no profesional entre ambos, insinuando que Vivian estaba siendo manipulada. La tensión en la oficina creció, y Callum, aunque fuera de lugar, comenzó a convertirse en el blanco de miradas cargadas de sospecha y resentimiento. Mientras tanto, Hazel, ajena a las intrigas corporativas, empezó a acercarse a Vivian de manera natural. Compartían risas, confidencias y pequeños secretos de niña. Para Vivian, la relación con Hazel se volvió un ancla emocional. No era solo la hija de Callum, sino alguien que representaba inocencia y sinceridad, un recordatorio de lo que valía la pena proteger. Una noche, en la mansión Marlowe, después de una jornada agotadora de reuniones y tratamientos, Callum y Vivian compartieron un momento de intimidad en la terraza. La ciudad de Sevilla se extendía bajo sus pies, luces doradas reflejadas en el río, y un silencio cargado de emociones rodeándolos. «Tengo miedo», susurró Vivian, apoyando su frente contra la de Callum. «No solo por la enfermedad, sino por todo lo que estamos enfrentando». Callum la abrazó con fuerza, prometiendo que, aunque el mundo fuera cruel, él estaría allí, sin importar nada ni nadie. Ese fue el comienzo de una batalla silenciosa, amor contra poder, vulnerabilidad contra manipulación, esperanza contra miedo. La historia que había comenzado con una llamada equivocada estaba cobrando dimensiones inimaginables. Y en medio de todo, el corazón de Callum latía con fuerza, no solo por proteger a Vivian, sino también por descubrir que el destino puede tener planes que superan cualquier lógica o expectativa. Sevilla amanecía con un cielo gris, presagiando tormenta. Las calles, normalmente llenas de vida y risas, parecían hoy silenciosas, casi expectantes. Callum recorría el pasillo de la mansión Marlowe con pasos firmes pero cautelosos, el eco de su respiración acompañándolo. Vivian había pasado una noche difícil, la enfermedad la estaba debilitando más de lo que imaginaban, y el estrés de la empresa aumentaba cada día.
Hazel, ajena a la gravedad de la situación, jugaba con un libro en la sala, risueña y despreocupada, su risa infantil resonando como un pequeño rayo de luz en medio de la tensión que impregnaba el lugar. Callum sonrió al escucharla, recordándose a sí mismo que debía mantenerse fuerte, no solo por Vivian, sino también por la niña que veía como una hija. Mientras tanto, Westfield no dormía. En su despacho, observaba cada movimiento de Vivian y Callum a través de informes, correos filtrados y cámaras discretas. Cada sonrisa, cada contacto físico, cada mirada, lo irritaba profundamente. No era solo una cuestión de control empresarial, era una cuestión de ego, de poder. Y estaba decidido a destruir lo que había surgido entre ellos. Ese mismo día, Vivian recibió una llamada urgente de la junta directiva. Un documento confidencial había sido filtrado, implicándola en un contrato que supuestamente beneficiaba a la competencia. Su rostro se tornó pálido, y un temblor recorrió sus manos. Callum, al ver su reacción, la abrazó, sintiendo como su propio corazón se llenaba de furia y miedo. «No voy a dejar que te hagan daño», susurró. «Vamos a enfrentar esto juntos». Vivian lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Era la primera vez que permitía que alguien la protegiera sin reservas, sin máscaras ni agendas ocultas. La reunión en la mansión Marlowe fue intensa. Ejecutivos murmuraban, susurraban, y Westfield observaba con una sonrisa calculadora. Callum, fuera de su elemento, tomó aire y presentó evidencia que demostraba la falsedad de los rumores. Cada palabra suya estaba cargada de determinación y cuidado, cada gesto mostraba su compromiso con Vivian. Sin embargo, Westfield tenía un as bajo la manga. Una carta anónima llegó al correo de Vivian, insinuando que Callum no era quien decía ser, que su acercamiento tenía intereses ocultos. Vivian, por un momento, dudó. La enfermedad, la presión empresarial y los rumores comenzaron a nublar su juicio. Callum, al notar el cambio en su mirada, decidió tomar un riesgo. «Vivian, confía en mí», dijo con voz firme, acercándose lentamente. «Todo lo que hago, lo hago por ti, por Hazel y por nuestro futuro. No hay nada más detrás de esto». Vivian cerró los ojos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Por primera vez, dejó de lado las dudas y permitió que la calidez de su presencia la envolviera. Esa tarde, mientras caminaban por la Alameda de Hércules, la tensión se transformó en un momento de vulnerabilidad compartida. Callum tomó la mano de Vivian, entrelazando sus dedos con delicadeza. «Sabes», dijo él, mirando los faroles encendidos, «nunca imaginé que un error pudiera traer algo tan real a mi vida». Vivian lo miró con una mezcla de emoción y miedo. «Yo tampoco», susurró. «Pero por primera vez, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. No todos los días, sin embargo, traen consuelo». Westfield, furioso, decidió intensificar su estrategia. Ordenó que se filtraran más rumores, manipulando documentos y haciendo que algunos ejecutivos cuestionaran las decisiones de Vivian. Cada paso de Callum y Vivian estaba siendo vigilado, cada movimiento cuidadosamente calculado para sembrar dudas y miedo. En paralelo, Hazel comenzó a mostrar signos de preocupación por la tensión en el hogar. Su inocencia percibía que algo no estaba bien, y sus preguntas inocentes ponían a Callum en una posición difícil. Sin embargo, él aprovechó cada momento para enseñarle resiliencia, coraje y la importancia de la confianza. Una noche, después de un largo día de hospital y reuniones, Callum y Vivian compartieron un momento íntimo en la terraza de la mansión. La ciudad de Sevilla brillaba bajo la luz de la luna, y el reflejo de las aguas del río Guadalquivir creaba un paisaje casi mágico. «Tengo miedo», dijo Vivian, apoyando su cabeza en el pecho de Callum. «No solo por lo que viene, sino por perder lo que hemos encontrado juntos». Callum la abrazó con fuerza, prometiéndole que mientras él respirara, nadie ni nada podría separarlos.
La intensidad de ese momento se convirtió en un refugio, un espacio donde el mundo exterior dejaba de existir y solo importaban ellos dos. Pero Westfield no se detendría. En su despacho, planeaba un movimiento final, desacreditar a Calum frente a todos, revelando supuestas pruebas de fraude que pondrían en riesgo la reputación de Vivian y su propia influencia. La tensión estaba en su punto máximo, y la historia, que había comenzado con un simple error, estaba a punto de estallar en un conflicto que pondría a prueba el amor, la lealtad y la fuerza de cada personaje. El destino de Vivian, Calum y Hazel pendía de un hilo, y mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, nadie podía prever cómo terminaría esta batalla de poder, pasión y secretos. La madrugada en Sevilla traía consigo un aire pesado, mezclado con la brisa del río Guadalquivir. La ciudad, que durante el día estaba llena de turistas y vida, ahora parecía contener la respiración, como si presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. En la mansión Marlowe, la calma era solo aparente. Vivian dormía inquieta, sus manos temblorosas sobre la sábana, mientras Calum revisaba una y otra vez los documentos que podrían salvarla del ataque corporativo de Westfield. Hazel, ajena a los juegos de poder de los adultos, dormía plácidamente en su habitación, soñando con parques soleados y risas de amigos. Calum miró a la niña y sintió una punzada de protección, haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. En el despacho de Westfield, la escena era diametralmente opuesta. La habitación estaba iluminada por la luz fría de las pantallas, que mostraban informes financieros, correos filtrados y grabaciones discretas de cada movimiento de Vivian y Calum. Westfield sonrió con satisfacción al ver cómo su estrategia comenzaba a tener efecto. Pequeños errores, dudas sembradas entre los ejecutivos y rumores cuidadosamente filtrados estaban haciendo que Vivian comenzara a cuestionar incluso la lealtad de Calum. No hay nada más satisfactorio que verlos dudar, murmuró. Pronto caerán en la trampa. Mientras tanto, Calum decidió tomar un enfoque más directo. Contactó a antiguos socios y amigos de confianza de Vivian, reconstruyendo cada pieza de evidencia para demostrar la inocencia de la joven empresaria. Cada conversación, cada llamada, cada reunión informal en cafés de Sevilla era crucial. El tiempo corría, y el riesgo de que Westfield lograra su objetivo aumentaba con cada hora. Una tarde, mientras Vivian revisaba unos contratos en la biblioteca de la mansión, Calum se acercó con un sobre en la mano. Su mirada era intensa, pero llena de ternura. Encontré algo que puede cambiar todo, dijo, entregándoselo. Esto prueba que los rumores son falsos. Vivian abrió el sobre lentamente, leyendo cada línea con el corazón acelerado. Las evidencias eran irrefutables. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio y gratitud. Se volvió hacia Calum y lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo la tensión acumulada en los últimos días comenzaba a disiparse. Gracias, por todo, susurró. No sé qué haría sin ti. El momento, sin embargo, fue interrumpido por una llamada urgente. Era la secretaria de la empresa, informando que un contrato importante estaba siendo saboteado desde dentro. Westfield no solo estaba atacando la reputación de Vivian, ahora también buscaba dañar su negocio directamente. Calum y Vivian se miraron con determinación. La batalla no había terminado, apenas comenzaba. Decidieron enfrentarlo juntos, coordinando cada paso y planeando cómo exponer las artimañas de Westfield sin poner en riesgo la salud de Vivian ni la estabilidad emocional de Hazel. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, Calum y Vivian se sentaron en la terraza, rodeados por la brisa y el murmullo lejano del río. Los dos compartieron un silencio que no necesitaba palabras, solo la certeza de que estaban unidos frente a la adversidad. A veces siento que todo está en nuestra contra, dijo Vivian, apoyando la cabeza en el hombro de Calum. Pero mientras tú estés aquí, creo que podemos superar cualquier cosa. Calum la abrazó con fuerza, susurrando, nunca te dejaré sola. Ni a ti, ni a Hazel.
Mientras tanto, Westfield preparaba su movimiento final. Ordenó que se falsificaran documentos más comprometedores, planeando una reunión sorpresa con los ejecutivos clave para desacreditar a Calum frente a todos y dejar a Vivian vulnerable. Cada acción estaba calculada para causar el máximo daño, y la tensión alcanzaba su punto más alto. Pero el destino tenía sus propias reglas. Una filtración interna, enviada por un aliado secreto de Calum dentro de la empresa, comenzó a revertir el daño. Los ejecutivos empezaron a cuestionar la veracidad de las acusaciones de Westfield, y pequeños destellos de esperanza surgieron entre la oscuridad. Hazel, observando a sus padres desde la distancia, comenzó a comprender que algo grave estaba ocurriendo. Su inocencia se mezclaba con una creciente madurez emocional. Cada gesto de Calum y Vivian le enseñaba sobre coraje, resiliencia y amor verdadero. El clímax del día llegó cuando Vivian recibió una llamada de Westfield, desafiante y arrogante. Él creía tener el control total, pero no contaba con la astucia y la determinación de Calum. Con un plan cuidadosamente ejecutado, Calum expuso las falsificaciones y la verdad salió a la luz. Westfield, atrapado en su propia red de mentiras, perdió credibilidad frente a todos los ejecutivos y quedó aislado, con su reputación destruida. Esa noche, en la mansión, Calum, Vivian y Hazel compartieron un momento de paz. La tensión que había amenazado con destruirlos finalmente comenzaba a disiparse, y el amor y la confianza entre ellos se fortalecían aún más. Sevilla, iluminada por las luces de la ciudad y reflejada en el río, parecía celebrar la victoria silenciosa de quienes habían decidido luchar juntos contra la adversidad. El amanecer en Sevilla traía consigo una luz cálida que se filtraba entre los balcones antiguos y las calles adoquinadas. La ciudad despertaba lentamente, pero en la mansión Marlowe, la tensión de los últimos días aún se percibía en el aire. Vivian se levantó temprano, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que hoy sería el día en que todo cambiaría, que cada decisión tomada hasta ahora culminaría en un desenlace que definiría su futuro. Calum, ya despierto, la esperaba con una taza de café humeante. Sus ojos mostraban determinación y amor a partes iguales. Hazel entró corriendo a la cocina, abrazando a ambos, su alegría infantil un contraste con la gravedad del momento. Hoy lo resolveremos todo, dijo Calum. Juntos. Vivian asintió, sosteniendo la mano de Calum con fuerza. Sabía que la batalla final contra Westfield no sería fácil. Él no se rendiría sin antes intentar destruir todo lo que amaban. Pero la confianza entre ellos era más fuerte que cualquier amenaza externa. La reunión en la oficina central de la empresa comenzó al mediodía. Westfield, confiado y arrogante, creía tener el control total. Sin embargo, no contaba con la evidencia irrefutable que Calum había recopilado durante semanas. Documentos, testimonios de aliados y pruebas digitales estaban listos para ser presentados. Vivian ingresó a la sala con una mezcla de nervios y valentía. Su presencia irradiaba autoridad y confianza, una combinación que desconcertó a Westfield. Calum permaneció a su lado, ofreciendo apoyo silencioso pero firme. Hazel, por precaución, se quedó en la mansión bajo la vigilancia de una amiga de confianza, aunque su pensamiento siempre estaba con su madre y Calum. La reunión comenzó con Westfield intentando desacreditar a Vivian. Sus palabras eran afiladas y calculadas, diseñadas para sembrar duda y miedo. Pero cada intento fue contrarrestado por la evidencia presentada por Calum y los aliados de Vivian. La sala estaba tensa, cada ejecutivo consciente de que estaban presenciando un enfrentamiento que decidiría el destino de la empresa y de quienes la dirigían. Los hechos hablan por sí mismos, dijo Calum con voz firme. No hay espacio para mentiras ni manipulación. Todo está documentado, y cada acción de Westfield queda registrada. La tensión en la sala era palpable. Westfield, atrapado, intentó argumentar, pero la verdad era innegable.
Los ejecutivos comenzaron a cuestionarlo, y su influencia se desmoronó rápidamente. La arrogancia se convirtió en desesperación, y finalmente, la derrota se hizo evidente. Una vez concluida la reunión, Vivian y Calum salieron al aire libre. La ciudad estaba bañada en luz dorada, y Sevilla parecía celebrar silenciosamente su victoria. Vivian respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión se disipaba finalmente. «Lo logramos», susurró, apoyando su cabeza en el hombro de Calum. «Gracias por no rendirte nunca». Calum la abrazó con ternura, sintiendo una paz que no había sentido en semanas. Su mirada se cruzó con la de Vivian, y en ese instante, supieron que nada podría separarlos. La noche llegó y la mansión Marlowe se iluminó con luces suaves. Hazel corría entre los jardines, riendo y jugando, mientras Calum y Vivian observaban desde la terraza. El amor que compartían se había fortalecido, no solo por la pasión, sino por la lucha conjunta y la confianza inquebrantable que habían demostrado. Esa noche, Calum sorprendió a Vivian con una cena íntima en la terraza, rodeados por el cielo estrellado y el murmullo lejano del río. La música suave y el aroma de la comida creaban una atmósfera perfecta. Entre risas y miradas, compartieron momentos de ternura, recordando lo lejos que habían llegado juntos. «Nunca imaginé que superaríamos tanto», dijo Vivian, tomando la mano de Calum. «Pero contigo a mi lado, sé que puedo enfrentar cualquier cosa». Calum sonrió, acariciando su rostro. «Siempre estaré contigo, en cada batalla y en cada alegría. Nunca dudé de nosotros». Mientras tanto, Westfield, aislado y derrotado, enfrentaba las consecuencias de sus actos. La justicia comenzaba a alcanzarlo, y su reputación destruida servía como recordatorio de que la ambición desmedida podía destruir incluso a los más poderosos. Al final, la historia no solo trataba de victoria y derrota, sino de amor, sacrificio y resiliencia. Calum, Vivian y Hazel habían enfrentado peligros, engaños y amenazas, pero el vínculo entre ellos se había fortalecido más allá de lo imaginable. Sevilla, con sus calles iluminadas y su historia vibrante, se convirtió en testigo silencioso de su triunfo y de un amor que nada podría quebrantar. El amanecer del día siguiente trajo consigo nuevas esperanzas. Calum, Vivian y Hazel caminaron juntos por las calles de Sevilla, disfrutando del bullicio y la vida que siempre habían amado. Cada risa, cada mirada y cada gesto eran una celebración de su amor y de la vida que habían decidido construir juntos.